Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and in it we sang. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Que aunque no pensemos exactamente igual en todo, podemos ponernos de acuerdo para construir candidaturas que ganen el Senado. Hoy ha habido un diario que ha publicado un mapa en el que mostraba cómo podría quedar el Senado si llegáramos a ese acuerdo. ¿Y qué es lo que muestra? Que ganaríamos en votos y además ganaríamos por mucho en senadores y, por tanto, impediríamos que el Partido Popular convirtiera el Senado en una cámara de bloqueo. Aragón en ningún caso hubiera dado pasos que Ferraz no considerara oportunos, porque estamos en unas elecciones generales y jugándonos mucho. No hay rebeliones y estoy convencida que siempre habrá diálogo entre los compañeros. Espero que se flexibilicen las posiciones y supongo que tiene más que ver en este momento con una dialéctica de campaña electoral que no con una estrategia a largo plazo. Esto no es un pulso con Ferraz, ni es una guerra, ni nada que se parezca. Nosotros tenemos nuestra opinión, queremos que nuestra opinión por lo menos se tenga en cuenta y finalmente pues que se tome la decisión y nosotros desde luego aceptaremos cualquier decisión que se tome. Nosotros vamos a continuar hablando, más allá de, digamos, de la espectacularidad o no, o de la visibilidad o no de las reuniones. Vamos a hablar porque, entre otras cosas, el señor Montiel, la señora Mónica Oltra y yo compartimos el Pacte del Botánico y compartimos un proyecto para esta legislatura. Un desacuerdo ya casi anunciado. Se hallan unos partidos políticos que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para conformar gobierno y existe, si se me permite una cierta frivolidad, una mala conciencia de haber transitado durante unos meses sin gobierno y, lo que es peor, sin capacidad para conformarlo. El Partido Popular no va a dar las explicaciones por los demás, eso se lo puedo asegurar. Y por lo tanto, como son cuestiones privadas, que afectan al ámbito privado y que ya no son cargo público, pues evidentemente son ellos los que tienen que dar explicaciones ante la opinión pública o también, lógicamente, también a través del juzgado. Pero comprenderá que el Partido Popular no las va a dar en nombre de los demás. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos los proscritos en el borde, en la linde del bosque de Sherwood. Y la primera proscrita, María.es. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal has llegado hoy? Hoy has venido muy feliz, Mary. Hoy he venido muy feliz, mucho atasco, muy bien, muy bien. Además no llovía, o sea que es una muy buena noticia. Está empezando a salir el sol, ya está aquí la primavera, a ver si nos abandona esta lluvia y este tiempo plomizo, sombrío. Pero en fin, ¿qué voy a decir?
porque habrá algunos oyentes que estén fuera de España y que nos escriben desde el norte de Europa y nos dicen, hombre, aquí decir eso es un poco osadía. Así que, en fin, siempre podéis mirar con un poquito de nostalgia, ya que os echamos tanto de menos, un poquito de nostalgia a vuestro país y a esos días soleados. Ya llegarán a vuestros lugares, ya llegarán allí donde estéis. Un saludo muy especial para todos vosotros, para todos los que tuvieron que dejar un día su país, mirando hacia adelante, dejando atrás tantas y tantas cosas, a sus amigos, a sus familiares, sus recuerdos, su pasado, y en busca de nuevas oportunidades un día cogieron el avión y se marcharon. En fin, y ahora están por allí, algunos pasándolo verdaderamente bien. Tampoco hay algunos que me escriben y me dicen, oye, me da un poco de mala conciencia porque cada vez que dices eso, luego yo veo y digo, hombre, yo he tenido suerte en eso también. Y hay casos y casos, como la pequeña Yasmina, que echa de menos a su hermana María, pero que está muy feliz en el extranjero. Un beso para Yasmina. Un beso muy grande. Y para toda la familia María.es. Bueno, un saludo muy especial, por supuesto, a quienes se están incorporando en directo a esta hora al programa, también a quienes lo hacen en diferido, a nuestra retaguardia, y entre ellos veo a Gimaguari, Sánchez Cajal, Ismael Ruiz, Ángel Trianero, Eva India, Elena Ávila, Mamen Páez, Hardy Useful, PSV, Jan Bedel, Fende Testas, Paloma Irazazábal, Alicia en Marea, Graznando, Monse Merino, Rodrigo Martín, Juan Cruz, tantos amigos que se incorporan, que componen una suerte de focus group, es una especie de CIS particular, privado, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán. Guten Morgen, nos dice. Bueno, y un saludo muy cariñoso a todos los que se incorporan por primera vez a esta gran familia de la cafetera. Nos reunimos aquí cada mañana en torno a una gigantesca mesa. Yo digo, un día lo tenemos que hacer de verdad. Y además algunos oyentes juran incorporarse. En el Retiro, en el Palacio de Cristal, de forma clandestina, a las 8 de la mañana, todos con tarros y con calentadores de estos, no sé cómo se llama, que mantienen el café caliente. Bueno, con termos, con termos y croissants. Y quedaremos de forma clandestina allí, colocaremos las portadas sobre la mesa. Si un día me muero o fallezco aquí en el programa en directo con la tos, esta que hemos incubado aquí en las paredes. Bueno, si eso pasa algún día, os pido que me hagáis un homenaje clandestino así, Mary. Te vas a encargar tú de organizarlo. Pero deja de decir eso, de verdad. Bueno, es que con estos ataques de tos que nos han dado, piensa que tú podías haber caído también. Que no, yo creo que vamos a sobrevivir. Vamos a superar eso, sí. y para entonces habremos cultivado un virus súper destructor y con unas resistencias absolutas. Bueno, el caso es que un día, eso, si no estoy yo, si algún día os falta, os reunís allí en el Palacio de Cristal con los periódicos sobre la mesa, las tazas de café, para brindarle a la mañana viendo amanecer en un sitio tan bonito como el del Palacio de Cristal. Entonces esto es una gran familia que nos reunimos aquí todos los días, siempre buscamos escenarios así que se nos van ocurriendo y os agradecemos mucho a los que os incorporáis por primera vez a este bosque de Sherwood. Sois proscritos, llegáis con algún pasado. Aquí no preguntamos de dónde venís, de qué habéis hecho antes, ni nada parecido. Pero en fin, y vamos a comentar un poquito la actualidad de nuestro país, porque viene muy agitada, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vosotros sois la resistencia y nos preocupa la forma en la que están enfocando los medios de comunicación esta gran transformación que está viviendo la sociedad, este convulso mundo. Y hoy vemos noticias muy repartidas. Hoy tenemos además, fijaos, vamos a hablar con Silvia Barquero, es la presidenta del partido animalista PACMA. PACMA se está convirtiendo en un auténtico objeto de deseo para el resto de formaciones políticas. Consiguió 1 millón de votos en el Senado. Imaginaos, y 200.000 votos en el Congreso. Imaginaos lo que supondría para una formación política en este momento que se están disputando casi voto a voto la representación. Imaginaos lo que podría suponer sumar esos votos a sus formaciones. Así que de pronto PACMA se ha convertido en objeto de todos los focos y en un caramelo, un verdadero caramelo para el resto de las formaciones políticas. Hablaremos con Silvia Barquero para ver cómo es este partido político, dónde han tenido representación, un poco más las ecuaciones más políticas y menos de la vocación que tiene, que la conocéis perfectamente, la hemos tratado en otros programas, un partido animalista que defiende los derechos de los animales y, por lo tanto, un partido que nos gusta y al que apoyamos desde este programa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola.
sistema que montéis sin nosotros será derribado. Te decía Pepe Nicolás que echa de menos los cortes de voz de Galeano, de Saramago, de Mújica y al gran Constantino Romero recitando: cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Lo que estabas diciendo en Twitter y te estoy viendo aquí, estoy siguiendo la conversación, no creáis que es fácil, pero la estoy siguiendo, en fin. Bueno, se ha abierto un debate aquí en el chat, lo estoy viendo en las redes sociales, se ha abierto un debate en torno a las dificultades para llegar a un acuerdo entre Pacma y Podemos, por ejemplo. Dicen, porque Podemos no quiso quitar las corridas de toros, dicen, hay quien está diciendo en el chat, no, las corridas, no los toros, pobrecitos. Y están diciendo, sí, pero Iglesias dejó claro que no apoyaba los festejos del Toro de la Vega, lo dijo muy claramente a través de un tuit. Bueno, hay algún debate, ahora veremos en todo caso. En fin, os decía, uno de los asuntos centrales es este debate que ha surgido en el entorno del Partido Socialista en las últimas horas, y dice el periódico El País en su portada que Sánchez está intentando imponer su autoridad en el partido a 50 días de las elecciones, que la decisión de impedir el pacto con Podemos en Valencia trata de reforzar a la dirección del PSOE frente a los líderes territoriales. Sabéis que Podemos insistió un pacto para ir de la mano del Partido Socialista en el Senado, y algunas comunidades autónomas como Valencia se mostraron partidarias de sumarse a ese pacto. Valencia, Partido Socialista en coalición con Mónica Oltra, con Compromís. Y el caso es que ayer Íñigo Errejón volvió a insistir en la necesidad de defender ese pacto en el Senado. Que aunque no pensemos exactamente igual en todo, podemos ponernos de acuerdo para construir candidaturas que ganen el Senado. Hoy ha habido un diario que ha publicado un mapa en el que mostraba cómo podría quedar el Senado si llegáramos a ese acuerdo. ¿Y qué es lo que muestra? Que ganaríamos en votos y además ganaríamos por mucho en senadores y, por tanto, impediríamos que el Partido Popular convirtiera el Senado en una cámara de bloqueo. Porque lo que es cierto es que el Partido Popular tiene una sobrerepresentación. Si colocamos al lado de la representación que tiene en el Senado, una sobrerepresentación que no se merece por sus votos, y que lo cierto es que eso les permite bloquear y además amenazar con bloqueos, que eso es todavía peor. Así que Errejón insistía en defender ese pacto. Y ahí escuchamos ya escuchamos que Ferraz decía que no, Mónica Oltra contestaba, espero que esto pueda cambiar. Espero que se flexibilicen las posiciones, y supongo que tiene más que ver en este momento con una dialéctica de campaña electoral que no con una estrategia a largo plazo. Y lo cierto es que hay discrepancias en el entorno del Partido Socialista, porque el propio Ximo Puig, aliado en el gobierno con Mónica Oltra, Ximo Puig dijo, no se trata de que haya un pacto con Ferraz, pero no cierra la puerta al acuerdo para ir de la mano de Podemos en el Senado. Fijaos, incluso aunque el periódico El País está diciendo que la decisión de impedir el pacto con Podemos en Valencia trata de reforzar a la dirección del PSOE frente a los líderes, lo cierto es que de momento no está descartado algún tipo de acuerdo. Esto no es un pulso con Ferraz, ni es una guerra, ni nada que se parezca. Nosotros tenemos nuestra opinión, queremos que nuestra opinión por lo menos se tenga en cuenta, y finalmente pues que se tome la decisión, y nosotros desde luego aceptaremos cualquier decisión que se tome. Nosotros vamos a continuar hablando, más allá de, digamos, de la espectacularidad o no, o de la visibilidad o no de las reuniones. Vamos a hablar porque, entre otras cosas, el señor Montiel, la señora Mónica Oltra y yo compartimos el Pacte del Botánico y compartimos un proyecto para esta legislatura. Así que Ximo Puig no descarta, dice que van a seguir hablando del asunto, incluso a pesar de la oposición de Ferraz. Así que el debate queda abierto. Eso sirvió para que Susana Díaz dijese ayer, precisamente, cuando fue abordada por decenas de medios de comunicación, y dijo, no hay ningún tipo de enfrentamiento. No hay rebeliones, y estoy convencida que siempre habrá diálogo entre los compañeros. También en el Partido Socialista, desde Aragón, escuchamos
decir que finalmente acababa sometido a Ferraz. Aragón en ningún caso hubiera dado pasos que Ferraz no considerara oportunos, porque estamos en unas elecciones generales y jugándonos mucho. Bueno, así que no sabemos hasta ahora si el pacto está descartado en toda España, si desde luego la dirección socialista de la calle Ferraz ha dicho que no se puede alcanzar un pacto en el Senado con Podemos, pero lo cierto es que algunas comunidades autónomas, no sabemos si en rebeldía o no, pero están tratando de buscar espacios de acuerdo. Mientras tanto, el Partido Socialista lucha por la supervivencia y todo el mundo espera este fin de semana va a haber comité federal, allí se van a decidir las listas y todo el mundo espera que haya algún giro de guión para recuperar algo la iniciativa política. Hay quien habla de que quizá Eduardo Madina podría salir beneficiado de toda esta batalla, pero lo cierto es que por los pocos nombres que estamos conociendo, el Partido Socialista sí está haciendo movimientos, aunque no sabemos si esa aspiración que tenía hace unos días de mantener las listas como están será así o no. El periódico El Mundo dice: Sánchez recupera a Borrell como ministro de Exteriores, diseña un gobierno del cambio con varias personalidades del PSOE y casi la mitad de sus miembros independientes. Ferraz vetará cualquier acuerdo electoral con Podemos, dice el periódico El Mundo, que también recuerda que ayer se produjo esa reunión que se mostró fracasada para intentar reducir los gastos electorales. Los partidos no van a reducir los gastos electorales, dice el periódico El Mundo, no hubo acuerdo, no hubo consenso. Después Esquerra Republicana, cuando compareció, es una auténtica vergüenza que en la única cosa en la que parecía fácil ponerse de acuerdo, puesto que socialmente está perfectamente respaldada, los partidos se hayan negado. Se niegan por varias razones. Una de ellas es que los márgenes en estas elecciones se esperan muy pequeños, muy cortos, y nadie quiere perder las ventajas que le da tanto la ley electoral como las capacidades de movilización de recursos que tienen ya las grandes organizaciones. Así que intentaron hasta el final mirar para otro lado y terminó produciéndose un desacuerdo, un desencuentro que todo el mundo sospechaba que iba a darse en todo caso. No llegaron a un acuerdo para reducir los gastos electorales. Decía Esquerra Republicana, hombre, era la crónica de una muerte anunciada. Un desacuerdo ya casi anunciado. Hayan unos partidos políticos que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para conformar gobierno y existe, si se me permite una cierta frivolidad, una mala conciencia de haber transitado durante unos meses sin gobierno y, lo que es peor, sin capacidad para conformarlo. Y mientras tanto siguen las ecuaciones, no hay acuerdo para recortar los gastos, pero siguen los movimientos en los partidos políticos. Os hablaba del Partido Socialista, tiene este sábado, veremos a ver qué sorpresa nos depara, Comité Federal, veremos a ver allí si hay tensión, si cristaliza o no. Pero ojo, este fin de semana, el domingo, es el aniversario del 15M. El escenario tan simbólico de la Puerta del Sol se volverá a llenar con una manifestación que está convocada para las 6 de la tarde. Termina en Sol. Es un acto que quiere aprovechar Podemos para visibilizar su músculo electoral. Así que los giros de guión que peguen los diferentes partidos políticos tienen que ser muy significativos, porque de otra manera difícilmente le pueden aguar la fiesta a Podemos, que es evidente que además en esta ocasión el 15M va a formar parte de una auténtica movilización global, por lo tanto va a tener seguramente recorrido y la imagen le dará músculo a Podemos para la semana que viene. El caso es que hemos escuchado cómo también hay movimientos dentro de Podemos. Iglesias cuela de número 1 por Almería al ex Gemad para amarrar su escaño. Pablo Iglesias no quiere volver a perder a su fichaje estrella y ha decidido apostar sobre seguro, y el líder de Podemos ha recolocado al ex general Julio Rodríguez, que en las elecciones del 26 de junio ya no será número 2 por Zaragoza, puesto que con el se quedó sin escaño, ¿os acordáis? Cuando iba por el número 2 por Zaragoza. Así que le han colocado como número 1 por Almería, dando por hecho que saldrá adelante. También, dice el periódico La Razón, Sánchez presentará el domingo su gobierno de independientes. Como os digo, busca un golpe de efecto, lo dice La Razón hoy también en su portada. Repartirá los ministerios, que serán paritarios e intergeneracionales, 43 días antes del 26 de junio. Tiene que elegir personajes verdaderamente significados para conseguir enturbiar algo esa fotografía del 15M, que como digo se va a celebrar el domingo en Sol y que será muy simbólica. Y entonces el periódico La Razón, que suele tener bastante buena información del Partido Socialista, debo decir, pero dice:
Habrá independientes del perfil de Ángel Gabilondo y Jordi Sevilla. Será intergeneracional, aseguran fuentes socialistas. Y con ese gesto, Sánchez lanzará un mensaje a Podemos y a los suyos. Quiere ser presidente y además arropará, dice, a Michel Batet. Bueno, a Michel Batet. A Batet. Pues eso. Estás escuchando La Cafetera. Meritxell Batet, bueno, en fin, no sé, unas veces piensa y las otras la boca actúa antes que nada. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Hablamos con Silvia Barquero, presidenta de PACMA. Dígame. Radiocable.com. Bueno, ahora que se está mirando con lupa todas las organizaciones políticas para ver cuántos votos han logrado cada uno y hacer posibles ecuaciones electorales, estábamos mirando aquí en La Cafetera y observamos que hay un partido que permanece irreductible todavía y siempre al invasor. Silvia Barquero, PACMA, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Es que vosotros discreta y silenciosamente conseguisteis muchísimos votos. ¿Cuántos conseguisteis en las pasadas elecciones? Pues mira, nosotros duplicamos resultados cada vez que nos presentamos a las elecciones y en estas pasadas del 20 de diciembre conseguimos 220.000 votos al Congreso y más de 1 millón de votos al Senado. Creo que nos hemos convertido en la sorpresa electoral dentro de los partidos que no han obtenido representación. Mucho. Te he oído decir que tarde o temprano tendréis representación en el Congreso. Sí, mira, fíjate, nosotros, además de nuestra batería de medidas en defensa de los derechos de los animales, el medio ambiente y la justicia social, llevamos una propuesta, creo que muy necesaria para regenerar la democracia en nuestro país, que es una reforma de la ley electoral. Si no hemos conseguido representación es porque la ley electoral ha impedido que con nuestros 220.000 votos consiguiéramos un escaño cuando partidos como Bildu, que tenía menos votos, se ha obtenido 2 diputados. Entonces, consideramos fundamental para que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo una reforma urgente de la ley electoral. Entonces, fíjate que con esas expectativas, más pronto que tarde obtendremos representación y si no es ahora en estas próximas elecciones, en las europeas seguro que lo vamos a conseguir. Porque, ¿en qué lugares conseguisteis básicamente vuestros votos? ¿Estaba repartido por todo el territorio? ¿Dónde sois más fuertes? Claro, la cuestión, mira, fíjate, en Cataluña es donde más votos hemos conseguido y es curioso porque en Cataluña, en una comunidad donde se han prohibido ya las corridas de toros, es donde más apoyos tenemos. También en Madrid o Canarias, por ejemplo, que también es donde no hay corridas de toros. Es decir, por un lado esa tendencia indica que la defensa de los derechos de los animales y las propuestas que PACMA lleva en su programa tienen un gran respaldo social, que no solo se limitan a las corridas de toros, sino que queremos avanzar y ir más adelante, que este país trate de una manera digna a los animales. Y por otro lado, lo que demuestra es que todos nuestros votos a nivel estatal no han conseguido representación porque la ley electoral lo que hace es favorecer el voto concentrado en una provincia. Entonces, bueno, pues de esa manera es como pues Coalición Canaria con la mitad de votos que nosotros han tenido representación y nosotros no, porque nuestros votos se contabilizan a nivel estatal y no concentrados en una provincia. Sabes que esa base de votantes es ahora mismo un verdadero caramelo para el resto de formaciones políticas. Efectivamente, yo lo sé, pero también quisiera que se supiera que nuestros votos son realmente útiles y válidos porque son nuestra mejor carta de presentación y con esos resultados electorales estamos consiguiendo incidir en la agenda política con campañas como la del Toro de la Vega o incluso cuando nos reunimos con consejeros de todo tipo a nivel pues estatal, autonómico o municipal, seamos bien recibidos y se escuchen nuestras propuestas. Yo sé que nuestros votos son muy útiles para conseguir cambios legales para los animales. ¿Y habéis contactado con algún partido político? ¿Se os han acercado? Bueno, pues en los medios salió que tuvimos un encuentro informal con Podemos antes de las elecciones, que nuestra intención no era ir en coalición con ningún otro partido, pero sí que es cierto que, claro, hay un interés, es decir, son 220.000 votos y más de 1 millón de votos al Senado, que creo que ya no han pasado desapercibidos para ningún partido, efectivamente. Entonces, bueno, sí que queremos dejar claro que en nuestra última asamblea se decidió que lo estratégicamente interesante para PACMA era mantener nuestra candidatura independiente y es lo que vamos a seguir haciendo para dar voz a los animales.
Pero hemos visto acuerdos con formaciones, como el último acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, también se mantienen de forma independiente, aunque van en una candidatura unitaria. ¿Es posible que PACMA se incorpore a esa coalición? Pues no, lo hemos descartado y de hecho ya casi estamos fuera de plazo. Nosotros ya estamos recogiendo los avales necesarios en todas las provincias para presentarnos a las elecciones generales en solitario y fíjate que lo analizamos porque claramente sería desfavorable para los intereses de los animales, que son el motivo que nos mueve a presentarnos a las elecciones. Y es que, pongo un ejemplo claro, Equo, que va en esa coalición, que va dentro de Podemos, claramente rechaza las energías fósiles como el carbón, y en Podemos no tienen ese rechazo, entonces pues se han venido al traste sus demandas y lo hemos podido ver estos últimos días en el Congreso, como Equo no ha podido hacer nada por defender sus propuestas dentro de Podemos. Así que dejáis abiertas las posibilidades, alianzas puntuales, pero descartáis la coalición en este momento, por lo menos. Efectivamente, mira, nosotros descartamos ahora mismo cualquier tipo de coalición, pero sí que estamos abiertos a hablar con todos los partidos políticos, porque creo que hay algo muy importante que tenemos que llevar adelante, y es esa reforma de la ley electoral para que PACMA en las próximas elecciones no se quede fuera. Entonces, por supuestísimo, nosotros hablamos permanentemente con todos los partidos políticos y llegaremos a acuerdos en lo que sea favorable para la causa que defendemos, pero en estas elecciones vamos a acudir en solitario. Estáis recogiendo avales para poderos presentar, ¿no? Pues sí, fíjate, la ley electoral, dentro de toda una de injusticias que hacen imposible que todos los partidos valgan lo mismo y que la campaña sea igualitaria para todos, nos hace recoger avales y estamos saliendo a la calle y, bueno, pues soportando un montón de adversidades, como que el tiempo no ha sido favorable, que ha llovido muchísimo, que la gente no salía a la calle y nos está costando recoger avales en algunas ciudades, o incluso que la policía, como está sucediendo en Madrid, nos esté multando por salir a la calle a recoger avales. Es decir, que por un lado la ley nos exige recoger firmas y por otro la policía nos multa. En fin, fíjate que es curioso porque para algunos partidos ya están haciendo campaña electoral y nosotros estamos en la calle recogiendo firmas. Pues Silvia Barquero, presidenta de PACMA, te agradezco muchísimo, Silvia, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Sí, buenos días, muchas gracias por darnos voz también a nosotros. Radiocable.com. Lo que más me gusta de la música de Fridonia, y sé que lo compartimos aquí los oyentes, es que es muy festiva. Es que tiene da un ambiente de buen rollo, es jueves, en fin, ya está acabando la semana. La verdad es que, no os imagináis, es diferente hacer el programa que escucharlo. Alguna vez cuando me quedo después escuchándolo por la tarde, por la noche, que me lo vuelvo a poner para ver pues dónde hemos cometido algún error o en dónde podríamos... es una experiencia diferente estar como oyente a estar aquí, ¿no? Porque cuando estás como oyente se crea un cierto clima. A mí me gustó mucho el mensaje, a ver si los puedo recuperar ahora cuando... En fin, cuando estemos escuchando alguna música o algo. Algunos mensajes que nos llegan describiendo la situación en la que están, ¿no? Estoy aquí sentado con la radio puesta. Esos mensajes nos gustan mucho, nos encantan. Bueno, os decía, una noticia que no quiero que se me pase, que hay un asunto y que se presta al debate absolutamente... Joder, lo que pasa es que lo he descubierto en la portada de La Razón ahora cuando la hemos abierto, pero porque si no lo habría planteado como tema central, que sé que a María le gusta. La CUP propone tener hijos en común para que los eduque la tribu. Ana Gabriel, diputada de la formación antisistema, dice el periódico La Razón, cree que las personas que deciden tener hijos en familia tienden a convertirse en más conservadoras, dice La Razón. ¿Estás de acuerdo, Mary? Bueno, es que ayer tuvimos debate. Ayer tuvimos un debate muy intenso porque fue trending topic y dije, ¿por qué es trending topic Ana Gabriel? Porque siempre que es trending topic la CUP es como algo que parece muy escandaloso, ¿no? Y entonces fue la CUP por el tema de las copas menstruales y ahora es por el tema de los hijos. Yo, como no tengo hijos, también tengo que decir que no tengo experiencia en eso y tampoco tengo por qué mojarme. Pero bueno, estuvimos hablando y bueno, sí que estoy... pero sí que estuvimos... ¿No le gustaba el asunto tribu? ¿No le gustaba a Mary? A ver... No lo sé, es que no me lo he planteado. Pero sí que es verdad que hablamos sobre algo que sí que me parece muy interesante y es cómo nos hemos vuelto muy individualistas. De cómo estamos viviendo en un mismo sitio y no conocemos a nadie a nuestro alrededor.
No conocemos a nuestros vecinos. En realidad estamos rodeados. Yo lo decía, digo, en Madrid, por ejemplo, estamos rodeados de gente y estamos solos. Y es como un sentimiento muy extraño, ¿no? Y entonces yo creo que con esto sí que yo me planteé el hecho, la reflexión de cómo estamos solos entre tanta gente. Pero mira, dice Estrella Molina, dice, es que antes los niños estaban en la calle todo el día juntos corriendo. Yo voy a hacer una declaración y esto me va a costar dormir en el sofá. Razón. O salir en la portada de La Razón. Bueno, si estuviera en la CUP ya sería la guerra total, que por cierto ha habido algunas portadas indeseables en prensa digital, pero es que no vamos ni a tomar la molestia de repasarlas, pues una auténtica vergüenza. Están circulando por allí por Twitter sobre este asunto y con descalificaciones a esta miembro de la CUP y, en fin, no vamos a entrar en ese detalle. Pero la provocación final, porque a mí la idea me parece absolutamente razonable. Los niños, y es que cualquiera que seáis padres y madres lo observáis, los niños necesitan estar en comunidad y necesitan estar con otros niños y necesitan disfrutar de la tribu, y es verdad, porque si está con los padres se aburren, y en estas sociedades, en estas familias ahí bimarentales que hemos creado, en la que el niño está solamente y mucho más ahora que también solamente tenemos un hijo por pareja y todas estas cosas, los niños necesitan relacionarse con otros niños, y es normal. Las tribus están corriendo todos los críos juntos. De hecho, las personas mayores se ocupan de ellos. El resto, como están saliendo a cazar o a por agua o a por lo que sea, pues están pero son las personas mayores las que se ocupen. Como ocurría antes y como ocurre todavía en algunas comunidades más pequeñitas, ¿no? En algunos pueblos más pequeños. Pero esto en las grandes ciudades no conoces ni el vecino al lado. Te tienes que ir a urgencias y tienes que dejarlo. Así que mi provocación consistía, y yo lo creo, en que el modelo perfecto de familia es la familia triangular. No de 2 personas, sino de 3 personas. Claro, yo decía, hombre, a mí el peso cultural me invitaba a decir 2 mujeres y un hombre. Ahí cada cual tendrá sus cosas. Ojo, eso no quiere decir, sí, o sea, una cosa un poco así tal. Pueden ser 2 hombres y una mujer, o 3 hombres, o 3 mujeres, ¿eh? No, yo ahí no voy a poner la limitación. Pero eso es lo lógico. 2 personas que se apoyan, una que el día que estás cruzado te vas y dices, mira, dejadme en paz y yo ya me quiero ir a meter. Y el resto pues se pueden organizar y tal. Y es un equilibrio perfecto. En fin, yo lo veo clarísimo. Yo creo que hoy duermes en el sofá. Creo que hoy duermes en el sofá, ¿eh? Sí, me parece. Ganado a pulso. Las familias triangulares, bueno, eso es un asunto ya. Y todo esto, bueno, es que un día tenemos que... Este es un tema que me tiene absolutamente fascinado, absolutamente apasionado. Resulta que es que uno cree que las familias son homogéneas y todas iguales y que todas responden a un mismo estereotipo, ¿no? Y de pronto uno llama a la puerta de su vecino y se da cuenta que ahí pasa algo raro y que la familia no se parece a la de uno mismo, ¿no? Y que, oye, pues mira, es que resulta que están divorciados hace 25 años y uno vive en la puerta de al lado de otro. Esto lo he conocido yo, esto lo he visto yo. Matrimonios que se divorciaron y se fueron a vivir y han tenido parejas entre medias y ahora siguen juntándose de vez en cuando, pero están separados por un descansillo. Oye, que es que no hay una familia homogénea, que cada familia, cada puertecita de un vecindario, esto lo describía muy bien José Saramago en su primer libro, en un edificio tú llamas a cada puerta y cada puerta tiene una historia y una vivencia. Y esto lo descubrí yo un día hablando con Concha Buica, la cantante. ¿Sabéis que Concha Buica, dice la Cachoperra, dice, Fer, ¿puedo ser la tercera en discordia? Lo tienes que negociar con María Deportes. Cachoperra, yo no me atrevo a negociar estas cosas, que entonces sí que duermo en el sofá seguro. Pero un día hablando con Concha Buica, que vino a la SER un día a hacer le hicimos una entrevista en el programa Alberto Granados. ¿Sabéis que Concha Buica se casó con una mujer y con un hombre? Se casó porque ella estaba casada con un hombre. Y entonces yo se lo pregunté y le dije, oye, Concha, me han contado esta historia, por favor, que a mí me apasiona este tema, me lo tienes que contar. Y entonces me dice, sí, es verdad. Dice, ¿sabes por qué sucedió eso? Dice, porque yo viajo mucho y yo quiero con locura a mi pareja, a mi marido. Dice, con locura. Y yo no puedo permitir que él esté solo. Y conocimos a una mujer que era una delicia, que era una belleza, que era una princesa. Dice, que nos tenía enamorados y entonces se lo propusimos. Y nos terminamos casando los 3. Y duró bastante aquel no sé cómo llamarlo, trimatripatrimonio, o como se llama. En fin, que cada familia es un mundo y un auténtico reto para el periódico La Razón, que ve cómo su mundo convulsiona, cómo los pilares básicos del catolicismo se ponen en entredicho y entonces hay terremoto total. Así que lo han llevado a su portada. Y otro asunto que nos hemos dejado encima en el tintero,
El País dice: la juez Margarita Robles será la número 2 del Partido Socialista por Madrid. No lo llevan las portadas, pero lo llevan los digitales, porque es una noticia que ha debido surgir después del cierre de los periódicos. Pero, insisto, Margarita Robles será la número 2 del PSOE por Madrid. Así que, en fin. Bueno, esto en lo que a la agenda setting se refiere, ya sabéis que hay dos espacios muy diferenciados. Por una parte, la forma en la que los grandes medios afrontan la actualidad, nosotros lo conocemos eso como la agenda setting, intentan marcar la agenda de preocupación de los ciudadanos, pero si uno rasca un poquito ve que los ciudadanos están preocupados por otros asuntos. Véase los modelos de familia, que debería ocupar portadas. Bueno, el caso es que nosotros a esta otra agenda le llamamos la agenda de la cafetera, en la que participáis y a la que contribuís vosotros mismos, enviando las noticias sobre las que creéis que este programa debe colocar el foco. Pasamos de la agenda setting del ruido a la agenda de la cafetera, donde habita el sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Uy, he tocado tema sensible. Estas cosas, ¿veis? Por eso digo que se percibe diferente como oyente que como cuando se está a este lado. De pronto hemos tocado lo de la poligamia y el chat ha despertado. Estaba todo el mundo dormido y está todo el mundo ahora hablando. Ha gustado, ha calado mi idea. El asunto dice India, dice, hombre, es que la poligamia ha sido un modelo de familia en muchos lugares del planeta muy diferentes. El teléfono, las líneas telefónicas, completamente saturadas. Bueno, respecto a lo de los niños, tampoco hay que ser tan exagerado de la tribu, basta con llevarlos a la guardería. Ahí se relacionan con otros niños, aprenden cosas en común, juegan juntos. Y de hecho hay estudios que dicen que los niños que van a la guardería desde antes de cumplir un año son más inteligentes y más sociables, con lo cual... Y además te voy a decir una cosa, lo que es verdad es que los niños... Bueno, yo con Leo Basi me llevó... estuvimos haciendo rutas y fuimos a algunos poblados de chabolas cerca de Madrid. Y no podéis imaginar lo despiertos que son los niños cuando han jugado en la calle, cuando se han buscado la vida desde criaturas y veías a niños de 6 años, pero totalmente despiertos, vamos, que parecían adultos en muchas reflexiones, verdaderamente pillos también, y te das cuenta de lo que es jugar en la calle, ¿no? Y es verdad, he visto además, Juan, que a esto que te referías del colegio, que había en el chat también... había algunos comentarios referidos a eso precisamente, porque efectivamente parte de la tribu es el colegio, pero sin embargo es que allí las relaciones están más circunscritas a una edad. En la tribu te relacionabas con gente mayor, con los abuelos, con las abuelas, de forma muy directa, de forma muy constante, muy permanente, es decir, la sabiduría y la inexperiencia se fusionaban a todas horas, ¿no? Buenos días. Hace un ratito, antes de que empezara el programa, ha dicho Alsina, y en mi opinión con razón, que este asunto de la tribu y demás, pues que no sería más que el colegio. Y bueno, creo que en parte es cierto y que deberíamos de prestar más atención again and again and again and again, por fin de una vez, al tema de la educación. Un saludo, cafetera, un saludo, Resistencia. Bueno, dos consideraciones. En primer lugar, ¿qué hacías escuchando a Alsina? Eso, en primer lugar, teniendo un espacio como el bosque de Serbu, donde estamos todos donde nos abrazamos en esta comunión, en esta religión cafetera. Y en segundo lugar, efectivamente, tienes mucha razón. En la gran desatención de la educación
es uno de los elementos más graves y de los que tiene que ser resueltos inmediatamente, y especialmente, como dices, colocando el foco en los más pequeños, ¿no? Pero, insisto, siendo el colegio y la guardería trascendentales en la educación de los niños, no es lo mismo estar metidos en una clase durante horas, que es muy importante, ¿eh? Yo estoy feliz de la vida. Ahora Fer ha aprendido a leer y a escribir y tiene 5 años y lee y escribe. Es una cosa increíble, es fascinante el progreso de la forma en la que progresan los críos. Pero no es lo mismo que correr con otros niños, que correr alrededor de los abuelos, que compartir la experiencia, que observar a los mayores y todo el día jugando en la calle. No es lo mismo que estar metido en un aula, ¿no? Que a mí me da mucha penita cuando le veo que tiene que madrugar y está todo colorado, el pobre todo hinchado de estar durmiendo, que encima es que entran a unas horas ahí con los libritos como si fuera un pequeño adulto. Me da mucha penita, pero tienes razón que el foco desde luego deberíamos ponerlo en el colegio, ¿no? Buenos días, Resistencia. Sobre lo que ha dicho el compañero de las guarderías, estoy totalmente de acuerdo, pero también quisiera puntualizar que yo el término tribu lo asimilo a una gran familia con muchísima gente, al menos en mi caso, en el que se juntan a menudo para celebrar, para estar juntos, para hablar, y eso para mí es el concepto real de tribu. La guardería es un pequeño sustituto muy bueno, por lo menos en el caso mío y de mi hija, pero no es total, porque falta mucho más. La guardería son 8 horas o 6 horas o el rato que esté el niño allí, y la tribu es 24 horas al día, 7 días a la semana durante todo el año. De ahí puedes salir asqueado de la familia, de la tribu, o puedes salir encantado y querer seguir la tradición. Buen jueves. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y desde luego un día, y eso sí que tenemos que hacer un programa, colocar el foco, especialmente os va a gustar en algunos lugares que yo me sé, la vuelta a los pueblos. Lo fundamental que sería es que recuperar la vida de comunidad de los pueblos, pero no ya los barrios, la vida de los pueblos, porque estábamos hablando ayer, decía María, dice, claro, es que en un pueblo es imposible ver que un anciano, por ejemplo, muera solo en su casa. Es extrañísimo, porque cuando alguien está solo o enfermo es que le están subiendo sopa el de la calle de abajo. Cuando alguien se queda sin trabajo, inmediatamente le hacen hueco en la tienda. Oye, pues te vienes a trabajar conmigo y ya veremos cómo salimos adelante, ¿verdad? Sí, además, por lo que decíamos, ¿no? Sí que es verdad que se mantiene la esencia en los pueblos, generalmente, al menos por mi experiencia, la esencia de no estar solo, ¿no? De compañía, de comunidad, ¿no? No tienen una sociedad tan individualista y siguen conservando la esencia de la sociedad. Y es eso mismo, es muy difícil o casi imposible que en un pueblo te encuentres a alguien pidiendo en la calle, porque antes le habrán ayudado, le habrán recogido, le habrán echado una mano para eso mismo, ¿no? Para que nadie en la comunidad se quede apartado. Y esto en las ciudades está desapareciendo completamente, pero fijaos, y va a ir a más, porque hoy todavía conoces a tus vecinos, compartes además muchas cosas, pero se va a dar una circunstancia de la misma manera que la gente hoy trabaja a 60 y a 70 kilómetros de su casa, que esto, si veis Madrid, cómo se ponen las entradas y las salidas, esto es una constante, pero es que yo ya conozco gente que tiene que coger el tren para trabajar, no el Cercanías, el AVE. Es decir, que trabajan a 1 hora de AVE. Imaginaos, es que eso te da para ponerte, no en Toledo, es que casi llegas a Sevilla. Y los medios de transporte, con la mejora de los medios de transporte, yo conozco algunos ejecutivos que duermen 2 días en Madrid y 3 días en Estados Unidos. Y esto sucede en ese mundo global. Imagínate lo que es tener una familia en un contexto de movilidad brutal, o donde solamente conoces a tus vecinos siendo expatriado, como le ocurre a muchísimos de nuestros oyentes que se han ido a vivir fuera de España, que han tenido un hijo y que de pronto tienes que irte a urgencias con tu pareja y dices, ¿dónde dejo al niño? Porque aquí llamas a la abuela o llamas a una tía o a tu hermana o a tu prima y sabes que alguien lo va a cuidar. Allí tienes que llamar a un vecino o a otro español con el que hayas hecho relación de comunidad, y no todos los vecinos tienes buena relación porque tú al fin y al cabo eres como extranjero, y en algunas comunidades eso es muy relevante. O sea que las ciudades para eso son tremendas, ¿no? Y los pueblos, en fin, bueno,
no nos liamos con este tema porque se abre una vía que un día tenemos que tratar, pero hay algunas noticias que vosotros nos estáis haciendo llegar y entonces que María va recogiendo y para contarlas aquí sobre las que queréis que coloquemos el foco. Sí, nos habéis enviado muchas noticias, sobre todo habéis insistido muchos de vosotros en que este jueves 12 de mayo de 2016 es el Día Internacional de la Fibromialgia. Como digo, muchos de vosotros nos lo habéis enviado, os habéis solidarizado con quienes padecen esta enfermedad y desde la cafetera queremos dedicarle humildemente este pequeño espacio y queremos mencionarlo para recordar a todas aquellas personas que lo sufrís y lanzar desde aquí nuestra humilde solidaridad. Dato brutal, nos dice Ángel Trianero, y es que nos envió una noticia que dice: el FMI pone cifras a la corrupción. 1,75 billones con B de euros al año en sobornos en el mundo, según informa Público.es. El FMI alerta de que los altos niveles de corrupción pública están evidenciados tras los recientes escándalos que se han desvelado en numerosos países y además afectan sobre todas las fases de desarrollo de la economía. Galgo Callejero. Además, no ha sido el único, nos lo habéis enviado muchísimos de vosotros. Nos habéis dicho que nos recordáis que hablemos sobre un tema, y es que Galgo Callejero nos avisa: no os dejéis en el tintero la agresión fascista a la directora del Jueves. Esta agresión la sufría Maite Quílez un día después de que viera a la luz el último número del Jueves en el que se criticaba precisamente el crecimiento de la ultraderecha en Europa. Por otro lado, nos dice Ángel Trianero, excelente idea, y es que nos envía una buena noticia, y es que un colegio de Madrid impartirá la lengua de signos española como asignatura curricular. Así lo informaba 20 Minutos, que dice que el colegio Gaudem se convertirá a partir del próximo año escolar en el primer colegio de la Comunidad de Madrid en el que se imparta la lengua de signos española como asignatura para el conjunto del alumnado de primaria que estudia en este centro. El temor a Podemos desata la mayor oleada de cierres de SICAPs desde 2012. Esta noticia nos la ha enviado Luis Carlos y Reiner Bandler. Este es un titular de 5días.com que informa de cómo el partido que lidera Pablo Iglesias, dicen, abrió el debate. Pero incluso el Partido Popular incluyó en su último programa medidas sobre esto mismo, sobre las SICAPs. Y para finalizar, Spice Carmelus nos recuerda un tema que creemos que tiene que formar parte en la medida de lo posible de la agenda de la cafetera, que tenemos que recordarlo, y es que nos recuerda lo que sigue ocurriendo en Yemen. La guerra olvidada, así lo define Amnistía Internacional, que alerta de cómo hace más de un año, desde marzo de 2015, Yemen se encuentra en un conflicto que, según dicen en Amnistía Internacional, durante un año la mayor parte del mundo ha hecho caso omiso de este feroz conflicto y ha tenido pocas noticias sobre sus devastadoras consecuencias. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio. Bueno, no estás solo, salvo Hardy Useful, que no le gusta esta canción y se ha quedado solo porque toda la audiencia aclama a los Tennessee cuando lo escuchan en la cafetera. Lo siento, Hardy, pero me ibas a pasar hoy. Además, te voy dejando ahí, te vas confiando. Vamos llegando al final del programa y ya. Por cierto, hace tiempo que no dejas mensajes en el WhatsApp y nos gusta mucho cuando dejas mensajes en el WhatsApp del programa. Sabéis que hay un número de teléfono, el 627-002-002, donde podéis dejar vuestros mensajes de audio, vuestras notas de audio, 627-002-002, que oye, que ya que compramos este número de teléfono que era sencillito, que buscamos ahí, tuvimos que buscar ahí, se llaman números Gold o algo así, entonces lo pides específicamente y nos cobraron 60 euros por la bromita de que fuera un número sencillo. Bueno, que ya que lo tenemos, pues tenéis que dejar vuestros mensajes también. Buenos días, Fernando. Estaba analizando que ayer ganó Bernie Sanders, anteayer, el martes, las primarias en West Virginia, y hemos hablado muy poco de su figura, pero parece un político muy interesante, a pesar de que todo aquí en España dice que Clinton. Es un hombre bastante formado y con un programa bastante socialdemócrata, cercano a la izquierda y con un discurso parecido al del 15M, que está acaparando a mucha juventud. Tiene una brillante trayectoria y sobre todo grandes principios para hacer frente al populismo de Trump y al más de lo mismo de Clinton.
Lo digo por hablarlo en la cafetera. Sí, no solamente es muy buena idea, filosofía perdida. Te lo agradezco mucho. La verdad es que hemos intentado buscar a alguien que nos pueda hablar de las elecciones norteamericanas con una cierta profundidad, porque su sistema electoral no es sencillo, es bastante complejo y efectivamente están emergiendo algunos fenómenos como el de Bernie Sanders que son francamente interesantes, por no hablar del ascenso de Trump, que es un fenómeno paranormal y que debe ser estudiado, ¿no? Y sí que me gustaría tocarlo, tienes mucha razón, a ver si no dejamos pasar mucho tiempo y soy capaz de pensarlo, organizar, buscar a ver quién nos podría dar una lectura desde allí que sea relevante, que sea interesante, que nos guste. Bueno, escuchas La Cafetera, no estás solo. Betty, I wrote you a letter, 'cause I don't have that much to say. And here it is, in a paragraph. Sorry if my punctuation's lacking. And how Bueno, maese, no corramos tanto a ver cómo está el tema de educar en comunidad. Yo, por ejemplo, me niego a que a mi hijo me lo eduque ni gente del PP, ni beatos, ni nada por el estilo. Así que habría que hablar de qué tipo de comunidad la educa, ¿no? Digo yo, un screening previo, chato. Menudo tiarro que me decía por Twitter: coño, míralo, que te acabo de dejar un mensaje, me debes tener bloqueado algo. No, es que llega en bastante volumen y es verdad, había llegado tu mensaje y estoy muy de acuerdo en que a los hijos hay que educarlos en comunidad. Hombre, claro, uno tiene que observar en qué comunidad lo pone, pero en la comunidad de La Cafetera podemos educar a tus hijos, menudo tiarro. Ya les ponemos una música para despertarles que les iba a gustar. Que por cierto, he dicho lo de la canción de los Tennessee y he visto que no estás solo. Hardy Useful, incluso Daniel se mostraba en el chat también poco partidario de esta música. He visto alguno que otro también que se sumaba a la revolución, para que veas que en La Cafetera es imposible sentirse solo, incluso en la disidencia. Pues montar una comunidad de La Cafetera tampoco sería ninguna tontería, ¿eh? Yo tuve un grupo de amigos con los que cuando estábamos buscando casa, y buscábamos varios a la vez, que pensamos en buscarnos un terreno y construirnos unas casitas. Claro, estábamos empezando a trabajar, no teníamos mucho dinero y no teníamos muchas posibilidades, pero decíamos, pues unas casitas pequeñas, pero que tengan así unos espacios para reunirnos y tal. Imaginaos la comunidad La Cafetera, allí en las montañas observando el horizonte a lo lejos. Oye, pues sería bastante divertido una comunidad así donde compartir un espacio común, pero bueno, ya nos reunimos aquí por la mañana, no hace falta los espacios físicos para hacerlo. Bueno, las lecturas de los digitales, también nos pedís que pongamos el foco sobre los digitales y hoy además estáis insistiendo en que coloquemos la mirada sobre una noticia de altísimo impacto, una exclusiva que revelaba ayer el diario.es, sobre el juez sustituto de Rosell y la maniobra contra Victoria Rosell, dice el diario.es. El juez sustituto de Rosell se reunió con un imputado para fabricar una declaración contra la exdiputada de Podemos, el magistrado Salvador Alba, a Miguel Ángel Ramírez. Lo acreditas, lo hacemos así, lo llevamos al procedimiento y entonces ponemos en marcha la maquinaria. Alba adelanta al empresario que va a archivar su causa porque no ve delito y acuerda con él cómo obtener los supuestos indicios contra Rosell enviados al Supremo. El Parlamento canario reacciona entre el asco y el horror ante la actuación del juez Alba contra Rosell, dice el diario.es en su portada. Lleva también una entrevista en portada con Pablo Iglesias. Es históricamente necesario en España que nos entendamos con el PSOE, dice el diario.es. Y en la portada de Público también, entrevistas con Pablo Iglesias. Mi feeling con Madina podía haber facilitado el acuerdo con el Partido Socialista. Por eso es muy relevante ver, esas son palabras de Pablo Iglesias en la portada de Público.es, en una entrevista estupenda de Ana Pardo de Vera. Y es muy relevante, como digo, ver qué movimientos va a hacer el Partido Socialista este fin de semana en torno a Eduardo Madina. Dice Iglesias que tiene feeling con él. De hecho, se conocieron en un vídeo que hay por ahí circulando, en una grabación, y es simpática la reacción entre ambos. Y veremos a ver cómo Pedro Sánchez cómo actúa con Madina.
Si le coloca alto en la lista, lo suficientemente alto para que pueda repetir. Si Madina acepta, porque a lo mejor Madina prefiere ver a ver qué es lo que le ocurre a Pedro Sánchez y esperar a unas eventuales siguientes elecciones o a otro equipo diferente. Dice, el 35% de las bases de Podemos vota en la consulta sobre la confluencia, dice público.es, y en lamarea.com, medio año de confluencia catalana, un referente de éxito para Podemos e Izquierda Unida. La inclusión de EUIA, la organización catalana federada Izquierda Unida, En Comú Podem, candidatura impulsada por Ada Colau, en la que ya figuraba Podem, no fue sencilla, pero el saldo, dice lamarea.com, es positivo. También vemos en la portada de Infolibre, la repatriación de beneficios desde paraísos fiscales se dispara un 27% tras la reforma del PP que les exime de tributar. El año pasado las multinacionales españolas repatriaron un 27,4% más de los beneficios obtenidos en plazas offshore que en el año 2014. Dice, las empresas nacionales invirtieron en 2015 en su propio país, pero a través de filiales en el exterior. 3.272 millones de euros, 4 veces más que un año antes. Y también, ¿qué es un paraíso fiscal? Oxfam propone una nueva definición, dice Infolibre.es. From Los Angeles, the weather here is cloudy and it reminds me of you. And how did I get here? And how did I get here? La verdad es que este programa es que es la leche. Llega un mensaje ahora en directo, es que es verdad, se ríe María, lo oigo reírse, pero llega un mensaje y dice, oye Fernando, te pongo en contacto un experto de la Universidad de Alcalá, fundamental para entender las elecciones norteamericanas. Dice, ponte en contacto con él porque es experto en estudios norteamericanos y esto va sucediendo en directo, y así numerosos mensajes muy interesantes que nos van llegando. Estás escuchando La Cafetera. Every step I take takes me farther from you. Every move I make reminds me that I always love you. Since you were a child. Buenos días, Are Youthful. No estás solo, odiamos mucho a Tennessee. How am I supposed to live? Para que veáis que las maldades también las pongo. Made without you. Sometimes late at night I'll go to the field. Is that where? Dice Eva India, este programa es el mejor que se puede escuchar por las mañanas sin duda. Bien, este es el espíritu, Eva. Darling, can you hear me? Tell me where's your heart? Now that it stopped beating, it's right here, it's right. Bueno, pues así nos vamos a marchar, dándoos las gracias por formar parte de esta gran familia, por este espacio de compañía. Sois muy generosos, muchos hacéis enormes esfuerzos, pues, o sea, aquel que no tiene que madrugar, que madrugue para escuchar el programa, ya es un acto de generosidad superlativo, así que muchísimas gracias a todos por la compañía, y especialmente también a quienes estáis fuera, que sepáis que no estáis solos, que estáis acompañados, que os echamos mucho de menos. Y por supuesto, gracias a todos los que formáis parte de la Resistencia y de la retaguardia de La Cafetera, por la mañana, por la tarde o por la noche. Adiós, María, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Muchísimas gracias a todos. Disfrutad, pasadlo bien, hoy es jueves. I'll go to the field. Is that where you are? Are you a shooting star? Darling, say my name. Darling, can you hear me? Tell me where's your heart? Now that it stopped beating, it's right here, it's right here, it's right here. And it will always be until
till the sun dries the ocean.